Hola, bienvenidos al primer foro internacional de Reprograma tus hábitos. Mi nombre es Alejandra Villarreal, soy coach en cambio de hábitos y la anfitriona de este evento, donde nos hemos reunido coach de diferentes ciudades y países alrededor del mundo con la intención de compartirte información para que tú mejores tus hábitos y tu bienestar integral. El día de hoy me acompaña Jessica Lisbeth. Jessica vive en Veracruz. Jessica está certificada como coach en cambio de hábitos. Es experta en evitar ingredientes tóxicos y lectura de etiquetas. Además, tiene un diplomado en nutrición y se está certificando en macrobiótica. Jessica, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al foro. Te agradezco tu generosidad y tu tiempo por estar aquí. Quiero comentarles aquí a las personas que nos están viendo que tú previamente nos grabaste un video porque yo sé que tú tienes un trabajo muy demandante, pero bueno, eso no te ha impedido querer compartir con ellos todo lo que tú sabes. Te agradezco muchísimo. Otra vez, estoy muy honrada de que estés en el foro. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias a ti, Ale, por la invitación que me hiciste de formar parte de este foro en cuanto a un bienestar. La verdad es que cuando me enviaste la invitación me emocioné mucho porque hablar acerca de cómo de una alimentación saludable es lo que me apasiona. A partir de que yo empecé a introducirme en este mundo, la verdad es que han sido puras cosas gratas, que todos los beneficios que he obtenido han sido pues muy agradables para mí, tanto para mi salud como para mi entorno, mis emociones. La verdad es que quiero invitar a todas las personas a que creamos un poquito de conciencia en nosotros mismos, en cómo nos alimentamos, porque la verdad es que he llegado a platicar con muchas personas de cómo nos alimentamos hoy en día y la verdad es que tenemos una falta de educación alimentaria que está muy fuerte entre la población porque al momento de que le preguntas a una persona, ¿y tú cómo te alimentas? Las personas te llegan a contestar que se están alimentando correctamente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que al cumplir el ciclo de alimentación en un día de desayuno, comida y cena, con sus hábitos normales que tienen, piensan que se están nutriendo y no es así. Lo único que estamos haciendo al momento de alimentarnos es crear, es cumplir ese ciclo, pero nada, lo único que hacemos es saciar nuestra hambre o incluso nuestra ansiedad. Pero en ningún momento estamos reparando o estamos haciendo conciencia de cómo nutrimos a nuestro cuerpo, que es una cosa muy distinta, ¿no? A lo que es una alimentación, el cómo nutrimos nuestro cuerpo. Sí, y precisamente ese es el tema que vas a tocar, ¿no? De cómo la industria alimentaria y sus productos están afectando a nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, pues yo los voy a dejar con el video que nos hizo Jessica para que lo puedan ver y de verdad que está súper interesante. No pierdan nota. Bueno, antes que nada, debemos tener muy clara la idea de es muy diferente la alimentación de una nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición es un proceso mediante el cual ingerimos, digerimos y absorbemos los nutrientes que contienen los alimentos que consumimos. Muchas veces nuestro estilo de vida, que es acelerado, buscamos mucho la practicidad, como por ejemplo ya comprar productos ya casi terminados, ya casi nada más para llegar a calentar, como el arroz precocido en algunas ocasiones, ¿verdad? O esas sopas que venden instantáneas, o incluso he visto sopas de sobre, donde nada más las calientas por 5 minutos y ya está la sopa. Otra de las cosas es que, por ejemplo, en la noche llegas cansado, ¿sí? Llegas cansado y lo que menos quieres hacer es cocinar. O no tienes ganas, no llegas con humor de cocinar para el siguiente día. Entonces, lo más práctico para cenar en esa noche es que a lo mejor vayas y te compres una pizza, ¿sí? O vayas y te compres unos tacos o pases a un lugar donde venden antojitos o qué sé yo, ¿verdad? O algún tipo de cereal con leche
como en algunas ocasiones estamos acostumbrados, y pensamos nosotros que ya cumplimos nuestro requerimiento de una comida, de cómo nos alimentamos diariamente. Pensamos que ya nos nutrimos durante el día. Debemos de quitarnos esas ideas. Igual una persona delgada, ¿sí? El hecho de que esté delgado no quiere decir de que sea saludable, porque puede estar una persona delgada y no puede estar nutriéndose correctamente. Entonces tenemos que quitarnos esas ideas que tenemos muy arraigadas y que ya crecemos con ellas, el creer que una persona por el simple hecho de alimentarse con lo que sea, ya se está nutriendo o ya está llenando ese espacio de su día, de que ya comió. Entonces tenemos que tener bien clara la idea de cómo nos estamos alimentando. Tenemos el hecho de que comas por comer, no quiere decir que te estés nutriendo, ¿sí? Al momento, cuando tú te nutres es porque estás comiendo alimentos que son saludables y que esos alimentos se van a poder metabolizar en tu cuerpo y se van a poder absorber tus nutrientes, esos nutrientes de esos alimentos y van a ser como una energía o vitamina, ¿sí? Nutriente en todo tu cuerpo que te va a dar mayor, eh, un mayor rendimiento físicamente, ¿sí? Entonces, resulta que después de que cumplimos todo este ciclo de alimentación, tenemos la creencia que porque llegamos a la casa estamos comiendo saludable, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta también cuáles son los ingredientes que estamos utilizando para preparar nuestros alimentos. Llega un momento que tú te estás haciendo un guisado, un pollo, no sé, cualquier tipo de comida que tú quieras y necesitas agregarle aceite. La mayoría de las personas, que yo podría decir que somos casi todas, ocupamos aceites, esos aceites convencionales. Esos aceites convencionales que compra la mayoría de la gente son aceites hidrogenados, aceites refinados, que su punto de humo, así se le llama, su punto de humeo es muy bajo. ¿Por qué? Porque al momento de que ese aceite es pasado por fuego a altas temperaturas, el aceite se oxida por lo mismo de que es un aceite, vamos a llamarle un aceite de baja calidad, ¿sí? Que son lo que nos vende la industria alimentaria y es con lo que compramos porque nos sale barato, ¿sí? Nos sale barato a nosotros, entonces a ellos, imagínense, les sale mucho más barato vender ese tipo de aceites. Y bueno, al momento que nosotros ingerimos ese tipo de aceite en los alimentos, cómo los preparamos, ¿sí? Y estamos ingiriendo esa comida, nuestro cuerpo no llega a asimilar correctamente esas grasas. Y no nada más eso, ¿sí? Porque a lo mejor pudieras pensar que, ok, pero es que nada más lo hago de vez en cuando, no lo hago siempre, ¿verdad? No utilizo muy seguido lo que son los aceites convencionales. Me podrías decir eso, pero no solamente influye el tipo de aceite con el que cocinamos, también influye, por ejemplo, lo que son el azúcar o la sal refinada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufren un proceso en el cual les quitan todos sus nutrientes y es como vuelven el azúcar mascabado, es como se vuelve blanca, ¿sí? Porque sufren un proceso de transformación a base de químicos y de sustancias para blanquear el azúcar, ¿verdad? Y con la sal pasa lo mismo. Llegan a tener un proceso de refinación, al igual que el azúcar, ¿sí? Y se les llegan a quitar todos los nutrientes. Bueno, y eso es otro de los ingredientes. También somos muy dados, por ejemplo, a consumir las harinas refinadas, como por ejemplo los panes, el pan de caja, ¿sí? El pan de caja son el pan que nos venden la industria alimentaria, ya sea el pan blanco, el pan integral, todo ese tipo de panes está lleno de aditivos y de conservadores, ¿ok? Bueno, también existen, por ejemplo, el
famoso aditivo que se llama el glutamato monosódico, que ese aditivo es una sustancia que fue creada para reducir los costos en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque sale muy barato. Al momento que le agregan ese aditivo, que es un aditivo que no tiene un sabor, ¿sí? Por sí solo, no tiene un sabor, pero al momento de mezclarlo con otros ingredientes, con otros aditivos en el producto que nos están vendiendo, intensifica los sabores en nuestro paladar. ¿Sí? Y es como, por ejemplo, llega a contener ese glutamato monosódico, esos cuadritos que nos venden de tomate o esos cuadritos de caldo de pollo con el cual cocinamos el arroz o las sopas, que somos muy dados a cocinar de esa forma. Al momento de agregarle ese tipo de cuadritos, pues la verdad es que están llenos de sodio, ¿sí? Y de esos aditivos, el aditivo que les digo del glutamato monosódico, que es el que va a intensificar el sabor. No sé si les ha pasado que cuando cocinan el arroz con esos cuadritos, la verdad es que sabe riquísimo. Yo era una de esas personas que yo hasta le agregaba 2 cuadritos y a mí el arroz me encantaba cómo me quedaba, el arroz blanco, ¿sí? Hasta que me introducí en este mundo de la alimentación y fue como me di cuenta que pues la verdad me hacía mucho daño. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, yo llegaba a tener muchos dolores de cabeza y yo no sabía por qué tenía dolores de cabeza, ¿sí? Pero a mí eran unos dolores de cabeza que me mataban. Al momento que yo cambié mi alimentación, en el primer mes fue cuando me di cuenta, ¿sí? Cuando quité todos los azúcares refinados, ¿sí? Todos los productos procesados y quité ese tipo de ingredientes de mi cocina, fue cuando los eliminé y al mes no bajé de peso, pero sí me di cuenta que se me habían quitado que se me había quitado ese dolor de cabeza que traía yo casi todos los días. Créanme que nuestro cuerpo hace milagros por mantenernos vivos, porque la verdad, en la forma en cómo nos alimentamos hoy en día es muy deficiente. ¿Por qué? Por todos esos alimentos o productos procesados que compramos en el súper. ¿Sí? Que pensamos que nos alimentamos correctamente, pensamos que eso es comida, pensamos que eso es lo normal, porque lo traemos muy arraigado, ¿sí? Pero al momento de que ya lo estás consumiendo toda tu vida, llevas llevando ese estilo de vida, ese estilo de alimentación, ¿sí? Tu cuerpo llega a resentirlo, como fue mi caso. Pero bueno, entonces tenemos que todos estos ingredientes, ¿sí? O todos estos productos procesados que comemos, ¿sí? Que tenemos en nuestra alacena, debemos de fijarnos cuáles son los productos que tenemos, porque también llegamos a tener lo que son las latas de atún, las latas de frijoles, las latas de cremas, todo lo que está enlatado, empaquetado, todo lo que venden en los súper, ¿sí? La mayoría de las cosas son alimentos procesados, ¿sí? Que contienen aditivos y conservadores. Y tú me podrás decir, pero si la industria alimentaria te dice que o los está implementando o los está agregando en los productos que nos venden, es porque es bueno, porque tú has de pensar que a lo mejor ellos pues no nos quieren desear ningún mal. Yo creo que ni siquiera pasamos por su mente, ¿sí? Yo creo que la opinión que nosotros tengamos de ellos no les importa mucho, ¿sí? Porque hay leyes que regulan esas normas, que regulan a toda la industria alimentaria. Sí, cuando hay revisiones, la verdad es que nunca piden la opinión del consumidor. Sí, créanme que o miembros que forman esas organizaciones, sí, son representantes de las industrias, ¿sí? Que elaboran esos productos, como si tienen a sus representantes dentro de estas organizaciones que regulan esas normas, ¿sí? Pues resulta que existen miles de aditivos, ¿sí? Que son cancerígenos, que nos provocan Alzheimer, que nos provocan Parkinson, que nos provocan hiperactividad en los niños, que nos elevan los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, ¿sí? Todos esos aditivos
que son la mayoría, ¿sí? Son aprobados por esas leyes para que la industria alimentaria los siga agregando a los productos que nos venden, ¿sí? En sus fórmulas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio, ¿sí? O sea, es algo fuera de lo que nos podemos imaginar, ¿sí? Todo lo que se mueve, todos los intereses económicos que se mueven, ¿sí? Dentro de esas legislaciones, que para la industria alimentaria son autorizados, ¿sí? Estas leyes que lo regulan los autorizan. ¿Por qué? Porque ellos se sustentan con que esos ingredientes, pues es una mínima cantidad la que le agregan a sus productos y que esa mínima cantidad pues no sufre ningún efecto en el organismo, ¿verdad? Claro, no va a sufrir ningún efecto en el organismo del ser humano cuando se consume una vez esporádicamente o de vez en cuando, pero muy rara vez, ¿sí? Como también no va a sufrir ningún efecto el que caiga una gota de agua o 2 o 3 gotas de agua o 5 gotas de agua, no van a llenar una cubeta, ¿verdad? Ni tampoco te van a manchar el piso. Pero ¿qué pasa si lo haces constantemente, si lo dejas ahí durante un largo tiempo? ¿Y qué pasa con tu alimentación cuando llevas una alimentación porque así te enseñaron a comer desde que tienes uso de razón? ¿Sí? Comes esos productos procesados, ¿sí? Todo lo que te vende la industria alimentaria, porque así te enseñaban a comer desde niño y es lo que tú aprendes a comer así y es lo que tú le enseñas a comer a tus hijos, ¿sí? Entonces, al momento que al momento que la industria alimentaria pues llega a aceptar o llega a poner esos ingredientes en sus productos, pues a la larga nos llega a afectar, ¿sí? Y nos llega a provocar, por eso es que hoy en día hay muchas enfermedades y la verdad es que muchas personas pensamos que a lo mejor cuando les da algún tipo de cáncer piensan que es porque la mamá lo padeció, el papá lo padeció, la abuelita o incluso la diabetes, por el simple hecho de que tus papás sean diabéticos o tus abuelos sean diabéticos, ya tú vas a correr la misma suerte. Y no es así. Si eres propenso, ¿sí? Si eres propenso por lo mismo que tu familia lo padeció, pero si tú te alimentas de una manera correcta, de una manera saludable, no tienes por qué padecer ningún tipo de cáncer, ¿sí? O ningún tipo de diabetes. Porque la industria alimentaria, ¿sí? Entre las leyes o las legislaciones que las regulan, implementan también que, por ejemplo, ciertos aditivos, ¿sí? No deben de por qué venir en el etiquetado. ¿Por qué? Porque la cantidad que se ocupa es mínima. Entonces, la ley dice, ¿sí? La ley que los regula dice que al momento de que, como es una mínima cantidad, la empresa puede tener la opción a no ponerlo en la etiqueta. Entonces, al momento que tú vas a comprar esos productos y resulta que si tú aprendes a leer las etiquetas, porque muchas veces también al momento de ver esas etiquetas nos da flojera, ¿sí? O simplemente no lo entendemos o hasta nos da dolor de cabeza. Al momento de que nosotros empezamos a aprender a leer las etiquetas, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo una vez fui a comprar a la tienda y no sé por qué agarré una lata de frijoles. En ese momento todavía no cambiaba mis hábitos. Pero al momento que yo agarré la lata de frijol, yo vi que contenía el frijol entero, me parecía que con ingredientes, decía ingredientes, frijol, aceite vegetal y sodio. 3 ingredientes, nada más. Y decía abajo, con letras más grandes, decía sin, y de hecho decía en la parte frontal, decía sin conservadores. Entonces, me acuerdo que yo los compré y dije yo, ay, mira qué padre, ya hay frijoles de lata sin conservadores, ¿verdad? Claro, tenían un chorro tenían bastante sal, bastante sodio, pero dije, bueno,
y aceite vegetal, que son aceites hidrogenados, ¿sí? Que son aceites que te van a elevar el colesterol, ¿sí? O los triglicéridos en determinado momento. Yo te quiero que hagas un experimento en tu casa y que pongas a hervir una lata, perdón, unos frijoles, ¿sí? Normales, que los pongas a hervir, que los frías, que los sofrías con tu aceite vegetal, con lo que tú quieras, ¿sí? Y que los metas en un bote, ¿sí? Mételos en un bote y déjalos así, a la intemperie, ¿sí? Porque ni siquiera te digo que los metas al refrigerador, déjalos así, ¿sí? Y me vas a decir, como no tiene conservadores, me vas a decir cuánto tiempo te dura, ¿sí? Ese frasco de frijoles en buen estado. Entonces, tú dime si esa lata de frijoles no tiene conservadores. ¿Sí? Fue cuando, ahorita que me estoy documentando, que estoy investigando y que estoy estudiando todo esto que me apasiona, que es la alimentación, al momento de que me acuerdo que se me vino ese recuerdo de esa lata de frijoles y me fui yo a buscarla otra vez y vi que decía ahí sin conservadores, o sea, y dije yo, ¿cómo la industria alimentaria nos engaña? Y nosotros, la verdad, pues caemos en la trampa. ¿Has comprado los yogurts? Por ejemplo, el de fresa. Pero resulta que al momento que están elaborando ese tipo de líquidos, resulta que crean un sabor, ¿sí? Parecido a la fresa, idéntico a la fresa. Un sabor, un olor idéntico a la fresa, un color agradable a la vista, ¿sí? Para que uno lo pueda comprar. Al momento de que uno está ingiriendo ese tipo de líquidos, pues nosotros lo consumimos con el fin o con la creencia de que pues es un yogur de fresa o de que estamos consumiendo fresas. Y lo que menos contiene es eso. Incluso en algunas ocasiones creo que se llegan a ver algunas trazas de fresa, pero la verdad es que es todo menos eso. Puede ser que contenga pedazos. Y si llega a contener algún tipo de trazas de fresa, o sea, tú dime si una fresa no va a entrar en estado de descomposición, ¿sí? Al momento de tenerlo ahí durante varias semanas en el refrigerador. Una. Aparte, agrégale el tiempo de que se elaboró, el traslado, a donde tenía que llegar para que tú lo consumieras, ¿no? Y bueno, obvio tiene aditivos y conservadores. Entonces, ese tipo de, si llega a contener alguna traza de fresa, que es mínima yo creo, si la llega a contener, créeme que lo que menos va a tener es nutrientes. Es lo que menos va a contener ese pedacito de fresa que te llegues a encontrar. Lo que menos va a tener son nutrientes. Entonces, no quiero que te quedes con esa idea de que estás consumiendo un yogur de fresa, porque no es así. Es un sabor idéntico a la fresa, que lo crearon químicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos son más baratos que si compran un kilo de fresas. Imagínate, si a ti o a mí, de repente, cuando vamos al supermercado y vemos las fresas, en cuánto está el kilo, en cuánto está la bandeja que nos venden de fresas, la mayoría de las veces pues no las compramos, ¿sí? Porque salen caras. Sí, créeme que hay ingenieros químicos que están trabajando en eso, científicos que se dedican a eso, a descubrir nuevos aditivos y nuevos conservadores para la industria alimentaria, ¿sí? Que se dedican exclusivamente a eso, donde van a encontrar, a lo mejor si en algún aditivo resulta que salió cancerígeno a la larga, pues resulta que quitan ese aditivo y tratan de buscar un aditivo similar que se le parezcan y le ponen otro nombre a ese aditivo, ¿sí? Y ya no le agregan ese, pero está otro en su lugar que puede tener las mismas consecuencias, ¿no? Porque comemos los embutidos como el jamón, como las salchichas, que sabemos que son malísimas, ¿sí? Por todos estos aditivos. Lo que menos estamos comiendo es un jamón de pavo y lo que menos estamos comiendo es un jamón de puerco. Así que recuerden que hay sabores
que se parecen mucho a la carne, hay sabores que se parecen a las frutas, a las verduras, hay sabores, hay olores que fabrican artificiales para tener, para que al momento de olfatear, por ejemplo, el jamón, el pavo, sea agradable para nosotros, ¿verdad? Todos esos aromas, todos esos sabores del, las, eh, de las salchichas, del jamón, de los embutidos, todos esos, las texturas, todo es creado químicamente, ¿sí? Si llega a contener algún tipo, yo creo que a ti no te gustaría, pero bueno, igual a lo mejor porque no lo sabes, ¿verdad? Pero de una salchicha o de un pavo, jamón, que estés consumiendo los desechos o los residuos que ya no ocuparon de el puerco, las uñas, el pellejo, de las gallinas, las patas, igual los ojos, todo ese tipo de cosas que no ocupan la industria alimentaria, lo que hace es que nunca va a perder, ¿sí? Y para ellos es pérdida de dinero. Entonces lo que hace es que trituran, pulverizan todo ese tipo de desechos de carnes, y no nada más es que nada más sea de pollo, que nada más sea de pavo, que nada más sea de puerco o de vaca, o sea, no, son de todos los animales. Si viene, una revoltura que hacen, la hacen una pasta hasta que lo vuelven, a través de químicos y conservadores, vuelven eso como una masa blanca, le quitan todo el color, ¿sí? A través de esos químicos y conservadores, aparte de que ya todo eso pues son residuos de las pezuñas y todo ese rollo, ¿verdad? Al momento de que ya lo vuelven una masa, pues le tienen que agregar más químicos aditivos y conservadores para que tengan una mejor consistencia. Y es como van creando el jamón de pavo, ¿sí? Le ponen el color rosita, ¿sí? El olor, el aroma del jamón, que sea agradable. ¿Por qué? Porque eso a veces llega a oler feo o incluso llega a no tener olor, ¿sí? Ni sabor. Y le agregan esos sabores, que es el sabor a carne, a jamón, que supuestamente uno está comiendo carne, ¿verdad? Uno piensa que está comiendo el jamón de pavo, de puerco, no sé. Y lo que menos estamos consumiendo es eso. Así como ese ejemplo, hay miles para todos los demás. Hay sabores artificiales a pollo asado, sabores artificiales a papas fritas, sabores artificiales de lo que ni te puedes imaginar, ¿sí? Todo eso son creados con estas sustancias que te digo y que les van agregando a, a los alimentos o a los productos que venden. Para alargar su vida, unos son a lo mejor espesantes, aglutinantes, para dar una mejor textura al, al producto o alargarles la vida en el anaquel. Otros son utilizados para que emulsionen, otros para intensificar los sabores, unos son para intensificar los colores, otros para los olores, infinidad. O sea, todos nuestros gustos, si todos nuestros sentidos van enfocados ahí, en ese tipo de aditivos. ¿Para qué? Para que pueda tener una vista y al momento de que lo veamos desde el etiquetado, nos enamoremos de ese producto. Para mí todos los ingredientes, todos los productos que vienen empaquetados, ¿sí? Que vienen enlatados, que vienen en productos que venden los supermercados, para mí todos esos productos tienen aditivos y conservadores. Por algo están en el anaquel, ¿sí? Y tienen un periodo de vida largo. Al momento que nosotros tenemos tenemos claro todo lo que la industria alimentaria hace, pues cuando nos damos cuenta tenemos que cambiar nuestro estilo de alimentación. ¿Cómo? Comiendo alimentos reales, comiendo verduras, frutas, vegetales, semillas, legumbres.
Pero pues a la mayoría de las personas no nos gusta comer ese tipo de comida. ¿Por qué? Porque nos da flojera, porque a lo mejor nos sabe simple. Pero créanme que es la mejor solución para tener una vida más feliz, para tener un estilo de vida más placentero, para tener más salud, para, para tener una mejor energía, para poder bajar de peso. Créanme que cuando ustedes cambian su estilo de alimentación, cambian todo su entorno, toda su vida. Sí. Otra de las cosas que también al momento cuando vas a un supermercado, debes de aprender a leer las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas cuando después de todo el empaque que te viene enfrente, porque por lo regular en la parte de enfrente pues siempre está lo que te va a llamar la atención, porque te dice cero grasa, cero azúcar, sin conservadores, no sé, es lo que te va a llamar la atención. Bueno, pues no te dejes engañar, ¿sí? Y siempre revisa la parte trasera de esos productos que vayas a comprar. Y cuando ves que tienen infinidad de, una lista de ingredientes, hay una parte donde dice ingredientes, y cuando veas que te vienen ahí más de 30, no sé, ingredientes, o 20, no sé, 10 ingredientes, la verdad es que son productos químicos, ¿sí? Son productos que ya están procesados, y no te recomendaría que los compraras, pero bueno, si es tu decisión, pues ya ahora sí que es cuestión tuya, ¿verdad? Pero si estás interesado en leer las etiquetas, siempre fíjate que los primeros, que solamente contengan 5 ingredientes. El primer ingrediente que contenga, ¿sí? En el etiquetado es lo que más va a tener o va a contener ese producto. Por ejemplo, yo una vez revisé un sobre de Chocomil, revisé ese sobre, los ingredientes, y me di cuenta que en la parte trasera decía el principal ingrediente, que era el número 1, decía azúcar, de ahí decía otros ingredientes, y de ahí volvía a decir maltodextrina, que es azúcar. Seguían pasando otros ingredientes y decía sucralosa, y volví a pasar otros ingredientes y decía jarabe de maíz de alta fructosa. El chiste es que decía 5 veces azúcar. Y esos aditivos que son azúcar artificial, ¿sí? Al momento de metabolizarlos, nuestro organismo, ¿sí? No los alcanza a absorber. ¿Por qué? Porque son aditivos, son ingredientes artificiales, son aditivos y conservadores que no los alcanza a asimilar nuestros intestinos. Pero lo que sí hace, como no los alcanza a asimilar los nutrientes, porque obvio no tienen nutrientes, ¿sí? Porque son un cierto tipo de ingredientes raros para nuestro organismo, pues lo que hace es que se va, en el caso de estos aditivos, elevan nuestra azúcar, elevan nuestros niveles de glucosa, ¿sí? Al momento de elevarlos, pues es como se viene generando lo que es la diabetes. Y así es como se desarrollan las enfermedades. Otra de las cosas es que, por ejemplo, todos tenemos células cancerígenas, pero esas células cancerígenas están dormidas, vamos a llamarle así. Están dormidas. Entonces, al momento de que tú le estás metiendo productos procesados a lo largo de tu vida y le estás metiendo esos aditivos y conservadores que son azúcares refinados en exceso, porque sí es en exceso, al momento de estarlos consumiendo a lo largo de tu vida, en algunas personas, sí, no en todas, pero algunas personas, pues llegan a despertar esas células, ¿sí? Y es como se genera un tipo de cáncer en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de azúcares dentro de nuestro organismo lo que hacen es que a esas células cancerígenas se alimentan de azúcar, ¿sí? Se alimentan de ese tipo de azúcares refinados.
al momento de que nosotros le estamos metiendo en nuestra ingesta diaria esos excesos de aditivos y conservadores de alimentos procesados, pues claro que las células cancerígenas reviven y es como se va proliferando o se va expandiendo en nuestro organismo. Eso es una de las cosas por las cuales debemos de tener un control de ese tipo de cómo nos estamos alimentando, de disminuir esos alimentos procesados por alimentos más saludables, crear una conciencia de cómo nos estamos alimentando, que si queremos tener salud, ¿sí? Por añadidura o por consecuencia vamos a bajar de peso también, vamos a llegar a un estado óptimo de peso, donde nos vamos a sentir a gusto con nuestro cuerpo, donde emocionalmente nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir satisfechos con el estilo de vida que estamos llevando. Pero para eso tenemos que crear una conciencia en nosotros mismos, porque de nada va a servir que, por ejemplo, tú veas este video y que yo te diga todos los pros y los contras de una alimentación o de la industria alimentaria, de cómo se fabrican los productos, de todo lo que contienen, de todos esos aditivos y conservadores, si tú no creas esa conciencia dentro de ti, ¿sí? No va a servir de nada. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo y de que no se haga un hábito. Sí, que no se haga, que una mala alimentación no se haga un hábito en nuestra vida, que cambiemos nuestra forma de cómo nos alimentamos, de esas creencias que tenemos arraigadas desde niños, de que comemos, de que el simple hecho de comer lo que sea o lo que se nos presente en el camino, ya nos estamos nutriendo, porque no es así. Debemos de cuidar los ingredientes con los que cocinamos en casa, debemos de limpiar nuestra alacena, de sacar todos esos aditivos, todos esos ingredientes que contienen, que son malos para nuestra salud y comprar ingredientes más saludables, como por ejemplo en los aceites, comprar aceites de aguacate o aceite de coco, que son aceites con su alto punto de humeo. Necesitamos grasas buenas en nuestro cuerpo para poder tener un buen funcionamiento. Necesitamos colesterol, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita colesterol, nuestro cerebro necesita grasas saludables para que todo tenga un buen funcionamiento. Y no por eso es que vamos a eliminarlas, ¿sí? No por eso es que vamos a eliminarlas. Sí, vamos a eliminarlas, pero vamos a eliminar los aceites hidrogenados, los aceites convencionales, los aceites con su bajo punto de humo. Esos son los que vamos a eliminar. Vamos a eliminar los productos procesados llenos de aditivos y de conservadores, que esos aditivos al momento de que los ingerimos no pueden ser metabolizados por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esos aditivos no los reconoce nuestro organismo. Llega el momento en que te llegas a enfermar de colitis, de gastritis, te inflamas, llegas a tener un tránsito lento por lo mismo de tu mala alimentación, ¿sí? Que tienes. Saludables. Créanme que a la larga, cuando ustedes se arman ya su cocina de los alimentos o de los ingredientes saludables, créanme que a la larga les resulta más barato. Porque a mí me pasa que había veces que yo gastaba más por comprar todos esos productos empaquetados y ahora que consumo más verduras, más frutas, más alimentos naturales, llego a gastar menos en la alimentación, porque también lo que hice fue reducir el consumo de carnes. ¿Por qué? Porque también el mismo consumo de carnes es lo que nos llena de toxinas. No digo que la eliminemos, pero sí reducirla, porque en mi caso yo consumía carne 3 veces al día y lo que hice fue reducir el consumo de carne y reducirlo solamente a una vez al día. Incluso ahorita lo que estoy haciendo ya es dejar 2, 3 días de comer carne y comer nada más a la semana unas 3 o 4 veces. Pero no estarlo comiendo todos los días ni las 3 veces al día. Es para reducir las toxinas y desintoxicar todo nuestro cuerpo de todos estos productos que consumimos, ¿verdad? Es muy importante que exista una desintoxicación porque también sabemos que nuestro cuerpo por sí solo se desintoxica, pero también si le estamos metiendo alimentos procesados, obvio no va a servir de nada
y llega el momento en que luego nuestro organismo no se da abasto, porque es más lo malo que le estamos metiendo, es más los productos procesados que le estamos metiendo, pero bueno, siempre hay que buscar lo más natural posible, apegarte a lo más natural, ¿sí? Porque imagínate, si no te apegas a lo natural y te vas de lleno a lo embutido, a lo procesado, a los aditivos, a los conservadores, imagínate cómo va a estar tu organismo, porque decimos, es que si no, ¿qué voy a comer? Y vuelven a consumir lo mismo, ¿sí? Porque se quedan en eso. Entonces, los invito a que aprendamos más, a que nos informemos más, a que investiguemos más, a que veamos más documentales donde hay mucha gente que se está dedicando a eso, que dan, donde dan toda esta información y podamos estar pues más actualizados, ¿sí? Y crear una conciencia en nosotros y en las personas que están a nuestro alrededor para tener una mejor calidad de vida. Y yo quiero preguntarte, ¿qué hizo a Jessica cambiar de hábitos? ¿Qué me hizo cambiar de hábitos? Bueno, en determinado momento yo me empecé a sentir mal, mi cuerpo empezó a resentir estos cambios. ¿Por qué? Porque tenía yo muchos dolores de cabeza. Estos dolores de cabeza eran muy intensos y no era un dolor de cabeza una vez al mes, era casi todos los días. O sea, a la semana yo te podría decir que tenía dolores de cabeza 3, 4 veces a la semana y si no es que hasta más. Y siempre era en el transcurso del día, cuando estaba yo en el trabajo. Muchas veces yo se lo añadía a lo que era el estrés que tenía en mi trabajo, pero también yo sé que sí influía, pero yo llegaba a la casa, empezaba yo a tener, nunca he sido una persona obesa, pero siempre he sido no delgada, pero sí normal. Yo empecé a subir de peso y muchas veces, pues cuando llegas después de los 30, siempre te dicen pues que tu organismo cambia, que vas aumentando de peso, ¿no? Un poco. Pues eso fue lo que me pasó a mí, pero llegó un momento en que yo de 60 kilos, que siempre era mi peso promedio, empecé yo a subir a 70 kilos, 72 llega a pesar. Y fue cuando ya yo me empecé a alarmar porque ya mi ropa ya no me empezaba a quedar. Y yo empezaba a notar estos cambios. De por sí, esos dolores de cabeza que yo tenía, yo los venía presentando desde la universidad. Y lo mismo, pues decía que era el estrés de la universidad, de la carrera, y pues siempre encontrábamos alguna excusa, ¿no? Pero nunca nos poníamos o nunca me ponía yo a pensar el motivo del por qué era ese dolor de cabeza, ¿no? Pasaron los años, pasaron después de los 30, y fue cuando subí de peso y en ese momento, yo, al momento de que yo me paraba ya, con mis pies, como de por sí tengo yo el pie pequeño, ya me dolían los pies. Y yo decía, ¿por qué me duelen los pies? O después, cuando yo me tenía que agachar a algo, ya me dolía la cadera, o sea, ya no me podía yo agachar y yo tenía yo 30 y tantos y yo decía, o sea, no llego todavía no rebaso ni los 50 y ya no me puedo ni agachar. Entonces ya fue cuando yo sola empecé a escuchar a mi cuerpo sin que nadie me dijera nada, porque yo en sí pues no presentaba ningún síntoma de algún tipo de enfermedad normal como las que conocemos, pues uno siempre dice que está saludable, ¿no? Pero yo empezaba a tener ese tipo de síntomas y me empecé yo a preocupar porque llegaba yo el momento de que me iba yo al súper o algo, o tenía yo que salir y yo me cansaba demasiado, yo tenía que regresarme a la casa y tenía que regresarme a dormir. Y cuando yo lo llegué cuando ya estaba yo en esta etapa, que yo ya me sentía mal, pues yo decía, tiene que haber otra cosa, algo que yo no había intentado. ¿Qué era lo que no había intentado? Cambiar mis hábitos, ¿sí? Mi estilo de vida. Es algo que yo no había intentado a lo largo de toda mi vida. Y, y fue cuando empecé a investigar y descubrí toda esta onda de la alimentación saludable, que la verdad cuando yo me empecé a informar y empecé a leer que muchas de las enfermedades venían por medio de la alimentación, porque al momento de que yo comía, cuando me iba yo a comer con mi familia, era un cansancio el que yo tenía, que para la gente es normal tener ese cansancio. Pero yo decía, ¿cómo después de que yo como algo que me satisface y que me encanta comer, era una baja de energía que me tenía yo que ir a dormir? O sea, literal. Y yo decía, no puede ser que la alimentación te cause ese efecto. Entonces yo decía, es que algo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo correctamente.
y fue como, te comento que me puse a investigar y empecé a ver que muchas de las enfermedades que tenemos es a causa de la mala alimentación que tenemos o del concepto de la idea que tenemos de una alimentación. Entonces ya fue cuando me encontré la certificación como coach en cambio de hábitos y no dudé en entrar. Entré a la certificación, formé parte de la segunda generación y la verdad es que me encantó porque yo ya de por sí ya venía yo, un año atrás, ya venía con todo este cambio de estilo de vida porque yo ya solita lo había hecho, había quitado yo, te comentaba que yo era una adicta al refresco de cola, pero no era de unos años para acá, era de niña. Al momento de que pasan los años, o sea, yo me sigo alimentando de esa forma, sigo consumiendo ese refresco y llegó un momento en esa etapa donde yo me sentía mal, donde también yo padecía fiebre, no te voy a mentir, como 2 veces al mes, siempre. Tenía yo fiebre y me enfermaba yo de las vías urinarias, y yo sabía que era por el exceso de refresco que tomaba, el refresco de cola, pero yo no hacía caso, como llega a ocurrir en la gente, que no hacemos caso, sabemos cuál es la raíz de nuestro mal y no hacemos caso a eso. Y yo lo seguía consumiendo o incluso cuando me enfermaba, lo llegaba yo a dejar una semana, no podía yo aguantar más, dejaba yo de consumirlo una semana y después volvía a recaer. Cuando ya veía yo que ya me sentía bien, otra vez volví a comprarme mi lata y me la llevaba al trabajo, porque era de las que pasaba y se compraba 2 o 3 latas en la mañana, tenía que pasar antes de llegar al trabajo a la tienda, porque era una mi desayuno, otra era a las 12 para despertarme, porque tenemos siempre esa idea de que te va a dar energía y te va a despertar, te va a quitar el sueño. Que a mí nunca me hizo nada de eso, pero esa es la idea que la mayoría de las personas tienen. Y al mediodía ya era cuando decía yo, ok, voy a tomar agua, pero ya tomaba yo agua de sabor, pero aún así le agregan el azúcar refinada, ¿no? Y ya en la tarde llegaba yo pasaba yo por mi coca de 2 litros y pues prácticamente me acababa 1 litro en la noche, ¿no? Porque en lo que estaba yo haciendo una cosa, veía tele o cualquier otra cosa que hacía, me tomaba 1 litro, ¿no? Y esa era mi vida, aparte pues de los alimentos procesados que iba yo consumiendo, por lo mismo de mi estilo de vida, pues también no era de las personas que me cocinaban. Nunca, de niña nunca me gustó meterme en la cocina y de grande cuando empecé a trabajar, pues mucho menos lo hacía, ¿verdad? Y pues trataba yo de comprar ya los productos, ya a lo mejor casi para terminarlos de cocer en casa, ya casi listos, preparados y consumirlos, ¿verdad? O si no, en el mismo trabajo, pues compramos comida de la señora que nos vende y pues también los ingredientes que utilizan, pues no son los más óptimos, ¿verdad? Porque también tienen que reducir costos. Yo pensé, mejor dicho, que iba a ser muy difícil erradicar la adicción al refresco de cola, porque yo lo había intentado años atrás, muchas veces, y nunca había podido. Pero esta vez yo creo que ya me sentía yo muy mal, llegué yo a la edad de crear conciencia y yo ya me sentía muy mal y fue cuando dije yo, hasta aquí. No te puedo decir de que es fácil, porque yo sé que no es fácil, pero te puedo decir que lo que mucho me ayudó fue crear una conciencia, fue el haberme informado, el haber estudiado, el saber todas las consecuencias que traía mi cuerpo y el hecho de que yo me veía por fuera una persona sana, pero por dentro yo me sentía fatal, por dentro yo sentía que yo ya no daba una. Era un malestar que yo tenía, una fatiga, igual te afecta emocionalmente, te da depresión, o sea, son muchos factores lo que influye el cómo te alimentas, ¿no? La verdad es que yo le agradezco mucho a la certificación que tomé, porque emocionalmente, aparte de mi alimentación, emocionalmente me sirvió de mucho en mi vida para poder salir adelante y poder ser o tratar de ser una mejor persona cada día, ¿no? Ver la vida de diferente forma. Cambié en todos los sentidos, en todos los aspectos de mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas. Empecé a incorporar hábitos nuevos en mi vida que jamás
hubiera hecho yo de joven. Y ahorita lo que más me apasiona y a lo que más me entrego es salir del trabajo y llegar a mi casa y empezar a leer, empezar a investigar y a estudiar y a ver qué otra certificación encuentro y organizarme para ver cómo puedo crear algún nuevo proyecto, ¿no? La verdad es que todo esto me ha servido, así fue como empecé a adentrarme a lo que fue la alimentación saludable o un estilo de vida más óptimo para nuestro bienestar. Sí, Jessie, ahorita que estás contando tu historia, no sé si veías que yo así como que asentaba y asentaba, porque me identificaba mucho contigo. Yo también cuando llegué a la certificación ya tenía un año de haber cambiado mi alimentación y muy ególatramente dije, ay, me voy a certificar porque yo ya sé todo y como la gente me pregunta, pues tengo que estar certificada para decirles. Entonces, cuando entro a la certificación, me doy cuenta que el bienestar tiene mucho que ver, o sea, es mucho más allá que solamente comer limpio. O sea, comer naturalmente ayuda muchísimo para continuar con todos los hábitos que tenemos que cambiar, pero justamente yo no tenía idea que podía cambiar mis emociones, como tú lo mencionas, que podía cambiar mis pensamientos, mi forma de ser, de sentir, y eso es en verdad lo que también queremos hacer en este foro, o sea, que las personas se den cuenta que no nada más es comer bien, porque muchas veces nos vemos bien por fuera, como tú lo mencionabas, pero por dentro, quién sabe cómo estamos, ¿no? Entonces hay que hacer un balance y un equilibrio en nuestras vidas, pues para conservar un bienestar y que tampoco se termine. Y en mi caso, así como a ti, a quien lo que me abrió la conciencia o lo que me hizo consciente de que me estaba haciendo a mí mucho daño, a mí los embutidos, los lácteos, las harinas refinadas, todo ese tipo de alimentos me estaban matando, o sea, literal. A lo mejor el refresco yo no sí lo tomaba, pero no a ese grado como tú lo platicas, pero había alimentos que me estaban quitando toda la energía también. Y informarme fue lo que dije, ay, entonces cuando yo como esto, le está pasando esto a mi cuerpo, y entonces ya me ponía a poner atención y lo sentía, decía, ah, sí, es cierto. Y cuando lo dejaba de comer, me daba cuenta que me sentía diferente. Pero si yo nunca hubiera leído información, si yo nunca hubiera puesto atención en un video o en las publicaciones que hacía, en este caso la página de hábitos, que fue lo primero que llegó a mí, yo nunca, yo creo que a lo mejor sí hubiera tomado conciencia, pero quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante dar ese mensaje a las personas que se informen y que lo hagan de un lado y que lo hagan de otro y de otro para que vean qué les convence a ellos y que sea información confiable. No lo que quieren escuchar, porque hasta eso, ¿no? Luego somos como medios tramposillos y vamos y buscamos algo, dice, es que tomar refresco es la chispa de la vida, ¿no? O sea, hay que ser también congruentes por esa parte. Así es, sí, y como lo comentabas, pues muchas veces como consumidores, pues no queremos aceptar que a lo mejor eso nos está haciendo daño, ¿no? Muchas veces ese tipo de personas, pues lo que hacen es rechazar la comida, rechazar ese tipo de alimentación porque piensan que nunca jamás van a volver a comer el postre que tanto les gusta, ¿no? Y más que nada, te digo, es crear este tipo me gusta este tipo de plataforma que estás creando para concientizar a la gente de que aunque nosotros empecemos a realizar una vida, un estilo de vida más saludable, podemos fomentar eh, podemos fomentar la salud en las personas, pero sin necesidad de que lo cambies tajantemente. ¿Por qué? Porque también no solo te va a influir, como comentabas, lo que es la alimentación, también te va a influir tu estado de ánimo, tus emociones, incluso lo que esté pasando a tu alrededor va a influir en tus emociones. Y sí se puede lograr un cambio en la vida de uno en cualquier
sentido, en cualquier ámbito de nuestra vida, se puede lograr un cambio, ya sea que quieras bajar de peso, ya sea que estés atravesando alguna situación emocional, ya sea que tengas algún tipo de problema laboral con tu familia, lo que sea. Siempre un estilo de vida saludable te va a atraer, te va a llevar muchas cosas más. No solamente es la alimentación, sino que incluyen muchos factores y es lo que me ha enseñado esta certificación y es lo bueno que me ha dejado. Sí, Jessy, y justo eso que comentas, la intención del foro es que las personas conozcan a todas las demás coaches o sea, que han transformado su vida por cambiar de hábitos. Por ejemplo, en mi caso yo decía, ay, o sea, te das cuenta que no eres la única que ha tenido una transformación de vida. Y luego cuando lo quieres compartir, muchas veces las personas pues creen que tú fuiste un caso ahí que fue milagroso, no sé, pero es justo eso lo que quiero mostrar, o sea, no soy la única, hay muchas personas que han mejorado su situación, su bienestar, a lo mejor hay quienes no tenían ningún problema físico, pero al momento de cambiar sus hábitos emocionales o de mentalidad, pues también se les transformó la vida, o sea, esto es para todas las personas, no nada más para las que quieren dejar de sentir no sé, gastritis, colitis como en mi caso, o el dolor de cabeza como en tu caso, sino personas que dicen, yo me quiero sentir bien. O sea, aunque coma ensalada y aunque coma súper saludable, quiero tener una sensación de dicha, de paz. Eso también se puede y eso también es a través de los hábitos, ¿no? Sí, o sea, es la verdad, esa es la intención justamente de mostrar que hay muchas maneras de sentirnos bien y que es un camino también que no se termina. Y yo creo que la base para saber si vamos bien o no es cómo nos sentimos. O sea, independientemente, ahorita que comentabas tú, si hay que hacer alguna excepción de comer alguna cosa que frecuentemente quieres dejar, bueno, no sé, comienzas a cambiar de hábitos y luego te das cuenta que tienes que ir a algún lugar y no hay lo que te gusta comer y tienes que comer. ¿Qué se siente bien en ese momento? ¿Comerlo o no comerlo? O sea, sea lo que sea, ¿no? Bueno, eso es lo que la pregunta que yo me hago, o sea, ¿cómo me siento mejor? Si lo como o no lo como, independientemente de qué sea. Y eso es la intuición que yo sigo, porque luego sentir la culpa por no haber comido, aunque tú consideraras que el alimento no debía de comerse, pero si sientes culpa porque le viste la carita a alguien que puso así como, ¿por qué no te estás comiendo esto que te estoy dando? Pues cómelo, o sea, y no es de que yo lo haga o no lo haga, sino lo que tú sientas, ¿no? Si a ti no te da culpa rechazar a alguien, pues no comas, está bien también. Es cómo te sientes tú en todo momento, ¿verdad? Así es, sí, muchas veces al momento de que estamos ahí, pues a lo mejor la persona no lo llega a entender, pero pues muchas veces yo creo que platicando o de una manera cortés, pues decir, sabes que mejor mira, te tomo esto otro que está aquí, a lo mejor que lo ves más saludable y pues no pasa nada, ¿no? Siempre de una manera pues cordial, ¿no? Pero sí, como tienes razón, o sea, tampoco no ser descortés y tampoco el hecho de que si tú no estás convencida y no te agrada la comida, no es que lo comas a fuerza tampoco, ¿verdad? Sino es como tú te sientas y ya pues de una manera cortés decirle a la persona, ay, mira, gracias, pero ya comí, estoy llena, no sé, mira, te voy a agarrar esta manzana que acabo de ver aquí, pero si te acepto esto, no sé, ¿no? Pero Y así debería, o sea, yo creo que está permitido, como dependiendo de cada quien siempre, si quieres definir cuáles serían tus rotundos no. En tu caso me queda muy claro que es el refresco y está bien las personas que dicen yo tengo mis rotundos no y aunque sean pocos, hay unos que tienen una lista enorme, está bien, lo que se sienta bien para cada quien siempre va a ser bueno y todos tenemos diferentes formas pues, estilos de vida, ¿no? Hay quienes dirán, mi rotundo no, esta proteína animal, y eso también está bien, pues es su rotundo no. Quienes no queremos dejar la proteína animal también está bien. A final de cuentas es cómo nos sentimos, pero si yo
como un pedazo de carne y me da gastritis, pues a lo mejor ahí estoy siendo un poquito incongruente porque pues estoy maltratando mi cuerpo, ¿no? Entonces es más que todo tener como muy claro qué nos hace sentir bien y que no, y tratar de siempre estar del lado de que nos sentimos bien. Me gustaría que nos platicaras 3 de tus hábitos favoritos que tienes que son esenciales. Que son esenciales. Bueno, 3 de mis hábitos favoritos. eh, bueno, te voy a platicar de uno que quité. Uno que quité que fue el ver la televisión. Quité ese hábito de mi vida. Sí, ese mal hábito, porque aparte de que te quita energía, te quita tiempo, dejas de hacer otras cosas como el cocinarte, dejas de hacer otras cosas como a lo mejor empezar a leer un libro, que ese fue un hábito que introducía a mi vida, porque yo no te leía nada, yo me decía, si me hubieras dicho hace 6 años, Ah, lee un libro, ajá. leo un libro, yo te hubiera visto feo y te hubiera dicho, para nada, te voy a leer, es aburrido, me choca leer libros, no sé, tedioso. Y ahora que estoy en este mundo de la alimentación que me fascina, lo que hago es buscar libros, la verdad es que me encanta, me fascina aprender cada día más acerca de la alimentación y me encanta este hábito que incorporé a mi vida porque muchas veces al momento que te despiertas en la mañana, luego yo me despierto como a las 6:30, pero muchas veces te despiertas y te quedas pensando en la mortalidad del cangrejo o qué quieres hacer durante el día, o incluso llegas a agarrar el teléfono y ahí te pierdes como una hora. Ya cuando te das cuenta ya tienes que parar para ir al trabajo y todo. Entonces lo que hago es despertarme y me duermo con el libro a un lado y ya lo primero que hago es agarro y aunque no me lea yo a lo mejor todo el capítulo completo, pero aunque lea una página, ¿sí? O 2 páginas, ya con eso ya siento que estoy avanzando, ¿no? Y en cada momento que tengo espacio trato de seguir leyendo para seguir fomentando ese hábito, porque también, sí. También otro de los hábitos es la meditación, ¿sí? Estoy implementando ese hábito de levantarme igual temprano y el meditar, el estar presente, aunque sea unos 3 minutos, ¿no? Pero estoy implementando ese hábito de la meditación, porque también aparte de eso te genera paz, te genera, por el mismo estrés que manejo, también me ayuda a sentirme mejor conmigo misma, a tener una vida más tranquila, más en paz conmigo, ¿sí? Igual a tener mis pensamientos más claros, a no ser tan arrebatada también y a tener una mejor eh, percepción de mí misma. Y otro hábito que también implementé, porque no lo tenía, era el tomar agua. ¿Sí? Yo no tomaba nada de agua. ¿Sí? Ese fue un hábito que quise yo, que al momento de dejar la boca dije yo, porque a mí me dabas agua y yo te la rechazaba por completo, entonces, a ese mal hábito que yo tenía. Entonces, al momento que empecé a introducir más agua a mi vida, cuando empecé a cambiar ese hábito y lo incorporé a mi vida, el tomar agua, la verdad es que me cambió bastante porque incluso yo tenía problemas de tránsito, tenía yo el tránsito lento, era de las personas que iban como 3 veces a la semana y yo creo que eran muchas, y muchas veces como personas pensamos que es normal el no ir al baño, porque yo escuchaba a varias amigas que también padecían lo mismo, que no iban al baño y platicábamos acerca de eso y se nos hacía algo normal, que era parte de nuestra vida, no es así. Cuando yo empecé a tomar más agua, empecé a tomar más fibra, incorporar más fibra a mi vida, en mi alimentación, empezó a cambiar mi digestión, cuando empecé a introducir los smoothies en las mañanas y sacar los sándwiches que me compraba, que me preparaba yo para el trabajo, quité todo eso y cuando lo empecé a incorporar yo empecé a ir al baño, pero como relojito y yo veía que me despertaba y yo iba al baño y yo era la persona más feliz y fue cuando todo eso fue tan sorprendente para mí porque era algo que yo no conocía. Entonces yo decía, ¿cómo el cambiar algo, el quitar algo de mi vida te cambia todo? O sea, te cambia todo y que muchas veces no lo queremos experimentar. O si viene alguien y nos lo platica, decimos, ay, está exagerando, yo lo puedo hacer con otra cosa, ¿no? Y la verdad es que hasta que no lo experimentas
en ti misma, no puedes, ahora sí que no puedes hablar de eso, pero no puedes, no vas a saber esa satisfacción y no vas a sentir ese cambio. Por ejemplo, he escuchado que a personas que han vivido o que se han sentido toda su vida mal y piensan que es normal el sentirse así, el sentirse mal, o cuando esa persona empieza a cambiar un hábito en su vida, ¿sí? Cual sea en cuanto a su alimentación, y se empieza a sentir diferente, es cuando la persona en verdad sabe el, el qué es sentirse bien internamente. ¿Sí? Es cuando la persona por primera vez descubre que toda su vida se ha sentido mal, que toda su vida ha tenido problemas de inflamación a lo mejor, y cuando cambia su estilo de alimentación, deja de estar inflamado, deja a lo mejor de tener su tránsito lento, de tener gases, todo, se dan cuenta cómo cambia su vida y se sienten mejor. Te podría decir que hasta somos más felices. Entonces, esos son ahora sí que te podría decir lo más cercano, los 3 hábitos que he implementado en mi vida, que es el leer, ¿sí? El meditar, el de tomar agua, he implementado en mi vida. No sé si le podría decir un hábito, pero trato de sí tratar con personas que me edifiquen, que aporten algo bueno en mi vida, ¿no? Que en vez que me desmotiven, que me digan, no, es que tú no puedes hacer esto, o tú quién eres para decir, para hablar, para hacer, ¿no? Personas que me motiven, que me alienten a ser una mejor persona, ¿verdad? Eh, para poder yo compartirlo a las demás y personas que estemos conectadas en el mismo canal, que tengamos los mismos ideales, las mismas creencias. La verdad es que esto me ha ayudado mucho. Y, por ejemplo, yo sigo a muchos de ustedes que veo lo que publican, lo que comentan y me motiva, me anima a seguir en este camino, a ser una mejor persona, me anima a seguir estudiando más, a aprender más para poder compartirlo con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Jessy. Oye, y si para terminar me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y si tienes alguna página web o dónde te pueden seguir las personas, por favor. Sí, tengo mi página de Facebook, me encuentran como Jessica Lisbeth, y en Instagram me encuentran como Jessica Lisbeth SP, y pues bueno, ahorita por ejemplo, bueno, cuando salga este video yo creo que ya voy a tener mi reto en línea que estoy por sacar en enero, un reto en línea, entonces pues ahí van a ver las publicaciones en mis redes sociales. Ok, muchísimas gracias, Jessy. Pues no me queda nada más que darte nuevamente las gracias por haber compartido con nosotros esta charla, por mostrarnos tu experiencia y pues nada, Jessy, otra vez muy, muy agradecida contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte de tu grupo de expertos y que fomentemos una cultura, una educación con buenos hábitos de bienestar en la población, ¿verdad? La verdad es que estoy muy contenta porque te hayas fijado en mí y muchas gracias, muy, muy agradecida por esta plática. Muchas gracias, Jessy. Pues nos vemos muy pronto entonces. Gracias. Bye. Bye, bye.